Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Pamela Romero Torres, soy estudiante de la Universidad Gexpro del doctorado en educación y hoy vengo a presentar mi tesis, cómo fortalecer las operaciones básicas en alumno de cuarto a sexto grados de educación primaria en la zona escolar 551 que se ubica en Torreón, Coahuila. Este es el marco que da sustento y las bases teóricas para el desarrollo de la misma. Cuando yo comencé como asesora técnico-pedagógico hace como 3 años, llegué a una zona escolar donde apliqué un primer ejercicio diagnóstico de operaciones básicas en el cual se arrojó los resultados de que los alumnos a partir de cuarto, quinto y sexto no dominaban, y no solo no dominaban, sino no podían realizar operaciones básicas, en especial lo que era la multiplicación y la división. Tanto así ahondaba que los alumnos de sexto grado, de un grupo de 30 alumnos, 7 alumnos resolvieron correctamente una división. Esta problemática pensábamos que podría ser la supervisora y yo nada más limitada a ciertas escuelas, pero la realidad es que al comparar los resultados nos dimos cuenta que era igual en todas las escuelas, por lo que se volvió una problemática de zona. Entonces el proyecto de investigación va totalmente dirigido a buscar, para empezar, cuáles son las causas que generan este déficit en los resultados de las operaciones básicas que están presentando los alumnos, proponer métodos alternativos que ayuden a que los maestros desarrollen los temas con ellos, observar la aceptación de estos métodos, diseñar acciones en conjunto con los maestros, padres de familia y alumnos para lograr una mejora en el aprendizaje de los alumnos, buscando siempre la mejora. En la actualidad las nuevas teorías están enfocadas hacia el aprendizaje significativo, siendo el autor David Ausubel como principal. De acuerdo con él, un aprendizaje significativo es cuando los nuevos contenidos se relacionan con un concepto relevante que posee la persona, que ya tiene en su cabeza, que es lo que le ayuda a asociarla y hacer un aprendizaje para él realmente relevante. Lo que tenemos a Bernaut, que en el 2003 comentaba que un algoritmo es una regla que permite para todo problema una clase dada con anterioridad conducir a una solución o, en dado caso, demostrar que no hay una solución. Y para Steele, en 1998, los algoritmos son prescripciones que para realizar cálculos que ocurren en las matemáticas. Entonces los dos traen una idea muy parecida acerca de que viene siendo como una regla o una receta ya escrita acerca de cómo hay que solucionar un problema. Siguiendo con la investigación nos encontramos a un autor, Scami, en 1995, que encontraba que había problemas con los algoritmos. ¿Cuál era el problema de tener esta receta ya planteada? Era que fuerzan a los niños a renunciar a su propio pensamiento. Al llegar el docente y decirle, esta es la multiplicación y se resuelve así, le coartabas lo que viene siendo la vivencia o de poder experimentar más allá de procedimientos que resolvieran el problema. Los algoritmos alternativos, dice, los niños antes de entrar a la escuela descubren e inventan sus propias matemáticas. Lo afirma Kami en 1995. Utilizan métodos informales o alternativas. Para Kaplan, Yamamoto y Ginzburg sostienen que una vez que llegas a la edad escolar y aprendes la matemática escrita, la matemática informal desaparece porque nosotros los dirigimos hacia un tipo de conducta que les hace que olviden el poder usar los dedos, las piedritas, el poder contar a su manera. Olvidan cómo usar esas habilidades y se doblegan a la presión de los enfoques educacionales convencionales. Según el trabajo de Kami, en otro de sus libros, presenta que los niños que estuvieron en clases constructivistas, al finalizar el segundo año de estudio, simplemente ya no cometían errores relacionados con el valor posicional, porque están comprendiendo al número y cómo juega con el valor posicional, no nada más les están enseñando una regla metódica. Voy a hablar ahora acerca del capítulo número 2 de la tesis, que es el marco metodológico. A continuación vamos a esclarecer cuál es el enfoque y la modalidad que se va a basar el proyecto de investigación. El enfoque que se seleccionó de acuerdo a las expectativas para el proyecto es el enfoque fenomenológico. Y en cuanto a la modalidad, se escogió la investigación participativa. Ya como punto que sigue vamos a hablar del contexto de investigación. El contexto en el que se va a realizar esta investigación, como ya mencioné, es la zona 551 que se encuentra ubicada en Torreón, Coahuila.
Es la zona en la que yo trabajo como asesora técnico-pedagógico e incluye 6 escuelas. El universo para la investigación consta de 6 maestros de cuarto grado, 6 maestros de quinto y 6 maestros de sexto, dando una totalidad de 18 maestros con los que se va a trabajar durante todo el proyecto de investigación. Como objeto de investigación para la tesis, nos basamos en las preguntas que dicen: ¿cuáles son los factores? Primero hay que descubrir cuáles son los factores que están influyendo para que los alumnos de cuarto a sexto grado presenten bajos resultados en el ejercicio de operaciones básicas. ¿Cómo se puede apoyar a los alumnos y a los docentes durante esta modalidad en línea? ¿Cómo comprometer? Este punto es muy importante. ¿Cómo comprometer a los docentes, padres de familias y alumnos para lograr resultados de mejora? No solo que quede como el estudio, sino comprometerlos a largo plazo. ¿Cómo se puede lograr un trabajo escalonado entre docentes garantizado para que realmente los alumnos de cuarto aprendan algo que les sea útil a los de quinto y los de quinto le den seguimiento y los de sexto no? Para ello vamos a utilizar diversos instrumentos. El número 1 va a ser el diagnóstico de las operaciones básicas. Dado que el diagnóstico que se realizó antes de la pandemia ya no es útil porque los grupos ya cambiaron, se atravesó ahorita después de que los grupos cambiaron la modalidad en línea y se piensa iniciar con un nuevo diagnóstico a partir de agosto del próximo ciclo escolar para poder trabajar todo ese periodo con los mismos grupos y los mismos docentes. El diagnóstico de operaciones básicas va a constar de 8 ejercicios donde son 2 operaciones de cada una de las operaciones básicas, 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones y 2 divisiones. Será aplicado a los 18 grupos docentes. Se espera ya su aplicación de manera presencial, esperando que el próximo ciclo escolar ya estemos en las escuelas. Como instrumento número 2 tenemos una encuesta. Esta encuesta está siendo diseñada en este preciso momento para aplicarse a través de la plataforma Google Form. Se elaboró los reactivos y en esta encuesta lo que se busca es abordar temas de motivación docente, la importancia de las operaciones básicas, del conocimiento que tienen los maestros de cada uno de sus grupos, de los resultados que han presentado en trimestres y en años anteriores, observaciones generales que nos puedan dar los maestros. La encuesta son 21 preguntas de opción múltiple y algunas preguntas de opción abiertas en las que los maestros van a poder añadir mayor información del tema. Como fuerte aliado tendríamos el instrumento número 3, que va a ser la bitácora de observación. La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares del proyecto. Se incluyen todos los detalles de las observaciones, ideas, datos, las secciones para llevar a cabo el desarrollo. Durante las observaciones que se tengan de las aplicaciones de los diagnósticos, de las encuestas, de las juntas que se tengan con los docentes y de las actividades propuestas, hay que darle seguimiento a través de la bitácora de observación. Y por último vamos a terminar el proyecto con un ejercicio de operaciones básicas donde ya los alumnos ya hayan trabajado con los algoritmos alternativos y con algunas otras propuestas que tengan los docentes para ver el avance que hubo o retroceso o si los alumnos quedaron igual en su apropiación de las operaciones básicas. Entonces va a ser también un ejercicio que se aplicará nuevamente a los alumnos de las operaciones básicas, que van a ser nuevamente 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones, 2 divisiones en los 18 grupos. Y siguiendo con la presentación voy a hablar un poco acerca del capítulo número 3, que es llamado el marco conceptual, donde vamos a abordar los conceptos que se van a trabajar durante todo el proyecto de investigación. Como número 1 tenemos la que viene siendo la teoría del cambio conceptual. Nos hace la referencia de cómo el punto de vista es que el aprendizaje ocurre cuando nuestro modelo mental es reemplazado por uno nuevo. Entonces aquí va a ser la confrontación que van a tener los alumnos al presentarles o trabajar los métodos alternativos, los algoritmos alternativos. Entonces hay que ver si hay algún error en el manejo de los algoritmos. Hay que construir un nuevo modelo y usar el nuevo modelo. El siguiente término es muy conocido por casi todos nosotros, que son las operaciones básicas, que obviamente es el título del proyecto de investigación. Entonces son el eslabón esencial que nos permite adquirir mayores conocimientos matemáticas, que vienen siendo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y ahora sí, como comentamos las operaciones básicas, vamos a especificar las que son el objeto de estudio principalmente, que va a ser la multiplicación y la división, que es donde los alumnos han tenido mayor problemática.
La multiplicación. Como concepto tenemos que es un término de origen latín que multiplicatio, que permite nombrar el hecho y la consecuencia de multiplicarse o multiplicar. Entonces después de la multiplicación viene lo que viene siendo la división, y el concepto de la división que estamos manejando es una operación matemática aritmética de composición que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro, cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo. Se representa con el signo de, y es el signo de la división. El resultado de una división recibe el nombre de cociente. De manera general puede decirse que la división es la operación inversa a la multiplicación. Igual manera, aquí vienen los métodos alternativos, los algoritmos alternativos, que van a ser una manera en que los alumnos puedan resolver sin llegar al algoritmo tradicional directamente. Entonces son el modelo de restas, el modelo de sumas reiteradas, modelo de tablas, modelo egipcio, modelo distributivo. El siguiente capítulo que vamos a abordar es el capítulo 4. Lo que fue el tiempo de aplicación se acortó para aplicar los instrumentos, y la pandemia no dejaron que los instrumentos que se fueran a aplicar se aplicaran en presencial. Por ende, de todo lo que se tenía planeado para aplicar, solo se logró aplicar el primer ejercicio de diagnóstico de los grupos que estaban en el ciclo escolar 21-22, realizar los concentrados de la información, encuestar a los docentes mediante vía online y explicar un poquito de los métodos alternativos en una junta que se tuvo. En el análisis de la encuesta, en la encuesta fue un punto muy fundamental porque era conocer las opiniones de los docentes y sus hábitos para trabajar. Entonces, en la pregunta número 1, que decía que en qué se basaban para obtener el diagnóstico matemático de los grupos, nos damos cuenta que los maestros pusieron que sobre todo se basaban en el examen de diagnóstico, que viene siendo lo azul. Es un 64% de los maestros. Cosa que da que pensar en el sentido de que el examen de diagnóstico no trae las operaciones matemáticas, operaciones básicas en sí explícitas para que el maestro pueda observar el procedimiento de los alumnos. En la pregunta 3, que decía ¿cómo decide cuánto tiempo aplicar a la enseñanza de las operaciones básicas?, la mayoría se fueron por de acuerdo al programa y a las cantidades de horas que debe de llevar, cuando la respuesta debería de estar enfocada a las necesidades del grupo, no del programa, porque sabemos que en la educación existe esa flexibilidad en la que al realizar el diagnóstico de tu grupo vas a adecuar las actividades a lo que ellos requieran aprender. Entonces, basarse en el programa o en el libro de texto no nos hace meritorio el que los alumnos dominen las operaciones básicas. Es por ahí que podría estar el déficit. Y luego, ¿cómo se aborda el tema de las operaciones básicas en el salón? La mayoría puso que con material didáctico. El rojo me puso un 57%. El resto que en el cuaderno y así. Lo que me dio aquí a mí también que pensar fue el hecho de que las operaciones básicas las pusieron en la siguiente pregunta, que cuáles eran esos instrumentos. Escribieron que el tangram, que la lotería, que un dominó de fracciones, que muchos de los ejercicios o instrumentos que se utilizan en presencial. Ninguno de los docentes me escribió algo que pusiera en línea, a pesar de que llevamos 1 año y medio en pandemia trabajando nada más por medio de WhatsApp. Retroalimentaban, todos comentaron que sí retroalimentaban, y lo mismo pasó. Dice que retroalimentan intercambiando las libretas, pasando el pizarrón, explicando en conjunto los procedimientos, pero ellos están hablando de educación presencial y llevamos 1 año y medio en online, en manera virtual, que realmente los maestros no tienen junta con los niños. Es por eso que ahí vamos a ver que todavía va a haber mayor déficit. Dice, ¿qué razón ellos pensaban que podría ser la razón de los bajos resultados que se están obteniendo? Sobre todo ellos están diciendo, hablan de los cimientos básicos. Dicen que si el alumno no se aprende o no domina o se apropia de los cimientos básicos de las matemáticas, no avanza al siguiente nivel, cosa que estamos hablando de que desde primero ellos deben de empezar a consolidar lo que viene siendo el reparto, los números, valor posicional, y cada grado lleva un contenido o un aprendizaje esperado que es fundamental para poder continuar al siguiente grado. Si el alumno lo pasa, pues no logra los aprendizajes, cosa que ellos mismos están admitiendo que ahí es el trabajo del docente, que no está cimentado. Y al preguntarles que si conocían los métodos alternativos, respondieron en su mayoría que no conocían los métodos alternativos. Por eso en la junta que se les tuvo por medio de
de Zoom, con ellos se pudo hablar durante una presentación de cuáles eran algunos métodos que podían aplicar con sus alumnos. Este fue otro instrumento que se aplicó, permitió aplicarse durante el proyecto, que fue el ejercicio de operaciones básicas, cosa que también era fundamental, ya que de este pues dependía ver cómo andaban los alumnos. Dice, las principales situaciones que se presentaron fueron que en casi todas las escuelas respondieron la mitad de los alumnos respondieron los ejercicios y los alumnos que respondieron los ejercicios se las sacaron todas bien, obviamente porque fueron apoyados por sus padres o por la calculadora, lo que no permitió dar realmente un resultado real de cómo están los alumnos en vía online, ya que el ejercicio lo enviaron los maestros vía WhatsApp y se los regresaron contestado. Los que lo regresaron y los que no lo regresaron, pues no se quedó en blanco su espacio, y los que lo regresaron, pues lo regresaron correcto. Entonces no me permitió avanzar para poder saber cómo estaban los alumnos o realmente cumplir los objetivos del proyecto. Por eso aquí van las siguientes conclusiones por parte del proyecto. 1. Estaba estructurado a realizarse en 3 etapas que por falta de tiempo de aplicación no se alcanzaron a aplicar, nada más se logró hacer el diagnóstico y el concentrado y la junta informativa. Lo que fue el seguimiento de las actividades y las actividades propuestas por los docentes ya no se les pudo dar seguimiento, ya no quedó dentro del proyecto. Quedaría pendiente el seguimiento y el ejercicio de evaluación. Según lo expresados por los docentes, hay una gran dualidad entre lo que el docente debe de enseñar y la libertad que se le debe dar al alumno para crear. Como actualmente estamos en un método de constructivismo, muchos docentes pensaban que era como, bueno, no te voy a limitar a tú tus propios métodos, pero sin ninguna orientación, entonces ahí los alumnos se pierden. O cuando el profesor también está orientándolos, dirigiéndolos, más dicho, diciéndoles cómo hacerlo exactamente, sin darles apertura a que ellos tengan un poquito de libertad de experimentar sus propios métodos, también ahí están coartando esa libertad de pensamiento matemático, y también es donde caen en resultados donde los alumnos pues no logran esta concreción de las operaciones. Además, el estudio reveló en la misma encuesta que hay muchos, no voy a decir que son poquitos porque eran un 35% de los maestros que no les gustan las matemáticas. ¿Y en qué recae esto? Pues en que no les gustan las matemáticas, y además expresaron que sentían que requerían apoyo en el tema, apoyo externo y asesorías, por lo que mi papel es fundamental para este punto, ya que se les debe de otorgar capacitación a los maestros si no se sienten confiados en estos temas. El proyecto de investigación tuvo muchísimas barreras, como fue la pandemia, como fue los tiempos de aplicación, entonces no se pudo lograr realmente lo que se quería. Se queda abierto para nuevos investigadores que quieran seguir en el tema. Por mi parte, la investigación va a seguir de manera un poquito más informal en la zona, porque es un tema que es una problemática que sigue estando ahí y que no se piensa dejar de lado. Muchísimas gracias. A continuación ya nada más se presentan las referencias bibliográficas que apoyaban el estudio. En esta diapositiva los empezamos a encontrar en orden alfabético. Le damos continuación y así podemos ver un poquito de todas las fuentes que se han estado consultando. Y con esto damos por terminada la presentación de los primeros 3 capítulos de las tesis. Muchísimas gracias y buenas noches.